clase 8. Entonces en la clase 8 lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios de movimiento de proyectiles y a partir de eso, entonces vamos a trabajar un laboratorio en la página web PET de la Universidad de Colorado que les comenté la vez pasada. Entonces, acá tenemos un ejemplo que dice que un balón se dispara con una velocidad de 15 metros sobre segundo, formando con la horizontal un ángulo de 37 grados. Entonces, obviamente esta velocidad va a ser una velocidad inicial. Va a ser una velocidad inicial. Y si forma un ángulo de 37 grados con la horizontal, entonces ese vector velocidad inicial se puede proyectar y acá se forman unas componentes. Entonces hay una componente en X y pues también habrá una componente en Y. Porque pues la velocidad inicial pues está en diagonal. Entonces si está en diagonal pues se compone de esos dos vectores en lo horizontal y en lo vertical. La cuestión es que este vector en lo vertical se comporta como un movimiento. Entonces este se va a comportar como un movimiento en caída libre, el vector vertical. Y el vector horizontal se va a comportar de acuerdo a un movimiento uniforme. A un movimiento uniforme. Entonces, para un vector vamos a tener en cuenta unas ecuaciones y para otro, pues, otro tipo de ecuaciones del tipo, de acuerdo al tipo de movimiento que se ve cómo se van a comportar. Porque acá en el vector vertical, este se va a comportar como un vector en caída libre. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a ascender hasta cierto punto donde su velocidad va a ser 0 y después el cuerpo tiene que empezar a caer. Entonces, a la final, pues lo que va a pasar es que haya un movimiento así, un movimiento parabólico. Entonces hay un vector vertical en el que asciende y después empieza a caer, tal como lo hace en un movimiento de caída libre normal. Entonces, para determinar las componentes de esa velocidad inicial en X y en Y, pues nosotros ya sabemos las ecuaciones. Entonces, velocidad inicial en X, pues va a ser velocidad inicial por coseno del ángulo. Y esa velocidad inicial, según el enunciado, es 15 metros sobre segundos. Y el ángulo, pues es el que manejamos desde acá, desde el enunciado. Entonces, aquí ya simplemente nosotros tomamos la calculadora para verificar ese resultado. Entonces, la calculadora debe estar en DEC porque estamos manejando el ángulo en grados. La calculadora debe estar en DEC. Entonces, ahí me da 11,97. Y el resultado nos queda pues, con las mismas unidades que se traían en la expresión. Ahora vamos a calcular la velocidad inicial en Y, que sería velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, velocidad inicial 15 metros sobre segundos y seno del ángulo. Entonces, verificamos en la calculadora 15 por seno de 37 y nos da 9,027. Nada más copié dos cifras decimales. Igual, este 2, la cifra que sigue es 7, lo habría podido aproximar a 3, pero pues lo copié así directamente. Entonces, estas serían las componentes, esta horizontal y esta vertical
y tienen como unidades, pues, metros sobre segundos, que eso era lo que traía desde antes. Ahora vamos a resolver la parte B, a ver qué nos dice. Dice, usar los valores de las componentes de la velocidad a los 0,5 segundos y a los 1,2 segundos. Entonces, noten que acá nos dan 2 instantes de tiempo para los cuales tenemos que hallar las componentes de la velocidad. Entonces, acá nos especifican que como en lo horizontal, o sea, respecto al eje X, dijimos que el movimiento era de un movimiento uniforme, o sea, la velocidad es constante. Por lo tanto, la velocidad va a ser la misma que nosotros calculamos en la diapositiva anterior. Nada más que creo que nos dio 11,97. Verifiquemos, pues acá mire, acá nos dio 11,97. Entonces, ahí lo que hicieron fue aproximar eso a 12, pues porque es un dato muy, muy cercano. ¿Listo? Entonces, esa velocidad constante pues la aproximaron a 12. Pero en el eje Y, como eso sí se comporta como un movimiento en caída libre, entonces pues utilizaron una ecuación de la caída libre que dice que velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Recuerden que aquí nos había dado 9,02, prácticamente 9, entonces pues únicamente dejaron el valor de 9 metros sobre segundos. Aquí se supone que a esos 0,5 segundos el balón pues va a ascender, y si va a ascender, entonces en el movimiento de ascenso ese valor de la gravedad es negativo. Entonces aquí es porque esto es un movimiento de ascenso, y en ese caso la gravedad se considera negativa. ¿Listo? Por el instante de tiempo que nos dieron, 0,5 segundos. Entonces, si finalmente yo hago esos cálculos, entonces háganlo ahí para verificar que el resultado. ¿Sí les dieron? ¿Sí les di el resultado? ¿Sí les di el resultado? Sí, señor. Listo. Que me gusta que me hablen porque es que a veces no sé si es que estoy conectado o no. Entonces, luego a los 0,5 segundos, la velocidad V, entonces es de 12 en X y 4,1 en Y, con sus componentes en metros sobre segundos. Listo. Lo mismo vamos a hacer al cabo del 1,2 segundos. Entonces, son los mismos cálculos. La diferencia es que pues el tiempo cambia su valor. La velocidad en X sigue siendo constante, entonces va a seguir manteniendo su valor. Entonces, al cabo de 1,2 segundos, la velocidad en el eje X es v sub x igual a 12 metros sobre segundos, porque es un movimiento uniforme en la parte horizontal. Y la velocidad en la dirección del eje Y se calcula mediante la misma ecuación, y volvemos a hacer lo mismo con la diferencia que para t es 1,2 segundos. Entonces ahí si volvemos a hacer el cálculo, 9 menos 9,8
por 1.2 me da menos 2,76. Entonces ya ahí me da una velocidad negativa. Entonces, ¿qué podrá indicar eso? Que el cuerpo ya no está en su movimiento de ascenso, sino de descenso en este caso. Entonces, acá nos dan que a los 1,2 segundos la velocidad es 12 en X y menos 2, acá me comí una coma, acá sería menos 2,76 con las componentes en metros sobre segundos. Dice en la parte C del mismo ejemplo, calcular los valores de las componentes de la posición a los 0,5 segundos y a los 1,2 segundos. Entonces, como están hablando de la posición, o sea, qué tanto ha corrido, y como ya dijimos que en lo vertical esa velocidad es constante. Por lo tanto, ahí se va a usar una ecuación del movimiento uniforme. En ese caso, en el movimiento horizontal, es que ese desplazamiento va a ser la velocidad por el tiempo. Y en el caso de el movimiento vertical, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, si está en ascenso o en descenso, es un movimiento en caída libre. Por lo tanto, la ecuación de posición entonces va a ser y igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que esas son las ecuaciones que nosotros manejamos para caída libre. Entonces, miremos. La posición al cabo de los 0,5 segundos se determina mediante. Entonces, en el eje X, pues la ecuación que yo les hablaba, X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces, la velocidad en X es 12 metros sobre segundos por el tiempo, que es 0,5 segundos. Entonces, acá se va a simplificar segundos con segundos y 12 por 0,5 me da 6 o 6,0, que es exactamente lo mismo, y las unidades metros. Entonces, recuerden que si escribo 6 o 6,0 es lo mismo, no tiene por qué decir que hay errores. Bueno, y en el eje Y, la otra ecuación que les comenté ahí en la parte superior, que es una ecuación del movimiento de caída libre. Velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, la velocidad inicial en Y es 9, el tiempo es 0,5 segundos, un medio que viene de la ecuación, la gravedad, que en este caso, si nos fijamos bien en lo de la misma ecuación anterior, yo creería que deberíamos haberla manejado acá negativa, porque se supone que el cuerpo está en ascenso y por tanto acá la gravedad es negativa. La gravedad acá es negativa. Entonces vamos a hacer los cálculos acá como por aparte a ver si nos da ese resultado acá al final. Aquí hay multiplicación entre 9 y 0,5. Entonces 9 por 0,5 me da 4,5. Acá simplificamos metros con metros y acá me da m. Aquí yo voy a asumir la gravedad negativa. Entonces sería 1 por 9, bueno, primero que todo más por menos, menos. 1 por 9,8, 9,8 dividido 2, 4,9. No, pero acá es metros sobre segundos. Bueno, acomodémoslo acá. Metro sobre segundo cuadrado por 0,5 al cuadrado
0.5 al cuadrado me da 0,25. 0,25 segundos al cuadrado. Entonces acá se va segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y entonces a la final yo haría una resta de 4.5 menos 4.9 por 0,25. Y eso me da 3,27. 3,27. Si hicieron la cuenta en la calculadora. Entonces, aquí lo que me faltó fue un menos acá, porque se asume que ahí el cuerpo va en movimiento de ascenso y por lo tanto, pues la gravedad es negativa. Entonces ya le arreglé ahí el detalle. Es decir, que a los 0,5 segundos ocupa la posición de 6 en X y 3,27 en Y, con las componentes medidas en metros porque estamos hablando de posición en este caso. Y la siguiente parte de este ítem puede ser lo mismo, con la condición de que los valores del tiempo o equivalen a 1,2. Entonces, lo mismo para el eje X, velocidad inicial en X por el tiempo, pero el tiempo es 1,2. En Y lo mismo, aquí ya escribí bien el valor de la gravedad y entonces me da el valor de 3,74. ¿Listo? Entonces acá sale el valor exactamente lo mismo. Aquí metros, segundos se va con segundos. Aquí sería 9 por 1.2. Eso me da 10,8 metros. Aquí sería más por menos menos. 1 por 9,8, 9,8 dividido 2, 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por 1.2 al cuadrado. Eso me da 1,44 segundos al cuadrado. Y acá se va segundo cuadrado con segundo cuadrado. Entonces, si hacemos la cuenta ya en la calculadora, ya todo de una vez, sería 10.8 menos 4.9 por 1.44. Y entonces me da el 3,744. Nada más, le copié 2 cifras decimales y pues la unidad es metro, porque es lo que me queda ahí, que lo otro se simplifica. ¿Listo? Entonces acá ya la respuesta. Es decir, que a los 1,2 segundos ocupa la posición en X de 14,4 y en Y de 3,74 y esas componentes que están dadas en metros. Bueno, y vamos a hacer la parte D, que es calcular el tiempo, el tiempo en alcanzar la máxima altura. Entonces, recordemos que el balón describe una trayectoria así, parabólica. Entonces, para calcular el tiempo en que alcanza la máxima altura es mirar en un vector, que en este caso, pues el vector tiene que ser del eje Y, entonces hay un vector en el eje Y de la velocidad. ¿Sí? Entonces acá cuando comenzó el movimiento, hay un vector velocidad inicial en Y. Pero resulta que ese cuerpo, ese balón, como va ascendiendo,
Entonces llega un momento en que esa velocidad, por acá donde llega a la cima de la curva, ya llega un momento en que ese vector velocidad pues es cero y el cuerpo pues ya aquí en esta parte de la trayectoria empieza a subir hasta que acá el vector se hace cero en el punto más alto de la trayectoria, el vector se hace cero y después el vector empieza a volverse negativo porque ¿qué? El cuerpo pues empieza a caer, ¿cierto? Empieza a caer. Entonces, en ese punto de máxima altura la velocidad es cero. Y debe ser cero porque el balón debe detenerse en su movimiento de ascenso para empezar a caer. Entonces, aquí hacen esa suposición. Para calcular el tiempo en alcanzar la máxima altura, sabemos que en el punto más alto, la componente vertical de la velocidad v sub y es cero. Por tanto, si nosotros tenemos esta ecuación en el punto más alto de la trayectoria, pues ya sabemos que es esta que voy a subrayar acá, va a ser cero en el punto más alto de la trayectoria. Pero entonces lo que me preguntan acá es el tiempo. Entonces tengo que despejar ese tiempo. Entonces para eso cogí, pasé esta velocidad inicial en Y, la pasé de sumar a restar al otro lado de la igualdad, al lado izquierdo de la igualdad. Y luego esta G está multiplicando, la paso a dividir. La paso a dividir. Y me quedará la ecuación así. Entonces, ahí entonces lo que hago es reemplazar. La velocidad inicial en Y es cero, en ese punto más alto de la trayectoria, menos la velocidad inicial en Y, que lo que calculamos fue 9 metros sobre segundos. La gravedad es negativa porque está en el movimiento de ascenso. Y acá de todas maneras 0 menos 9 me va a dar menos 9. O sea que este menos 9 ni le quita ni le pone a la expresión. Y entonces queda menos 9. Y menos sobre menos es más. Entonces ya este resultado me queda positivo. Este metro de acá se va con el de acá. Un segundo de acá se va con uno de acá. Y nada más me queda el segundo de aquí para el resultado. Y acá lo que hago es dividir menos sobre menos más. Y 9 dividido en 9,8. Entonces me da 0,92. ¿Listo? Si quieren vayan tomando pantallazos de lo que les parezca más importante para después resolver los ejercicios o lo que necesiten. Entonces acá viene la conclusión. El tiempo en alcanzar la altura máxima es 0,92 segundos. Bueno, entonces acá viene la parte de determinar la máxima altura. Entonces, como ya sé cuánto se demora en ascender, entonces para determinar la máxima altura, pues nada más nos queda pues aplicar la ecuación. Entonces la ecuación es que Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo. Este va a ser el tiempo de ascenso más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, este valor del tiempo es el mismo que el de acá. Entonces, creo que nos dio 0,92, entonces va a ser 0,92, reemplazarlo en dos partes de la ecuación. Entonces, sabemos que alcanzó la altura máxima en 0,92 segundos. Por tanto, para la altura máxima se tiene, entonces la ecuación que les había contado, y el reemplazo, velocidad inicial en Y, 9 metros sobre segundos, por 0,92, más un medio de la gravedad, que ya sabemos que es una constante, y que como es un movimiento de ascenso, entonces en ese caso va negativa, y el tiempo que es 0,92. Entonces observen que el tiempo pues se reemplazó dos veces, pues porque está en dos lugares de la expresión. Y pues acá ya no nos queda sino resolver. Bueno, esto ya lo he explicado. Acá pues se va segundos con segundos. Acá es 9
por 0.92, eso nos da 8,28 metros, que esa fue la unidad que me quedó. Acá más por menos menos, 1 por 9,8, 9,8 dividido 2, 4,9 metros sobre segundo cuadrado por ese 0.92 al cuadrado. Entonces eso me da 0,8464. 0,8464 segundos cuadrados. Bueno, este es un cuadrado. Se van segundos cuadrados con segundos cuadrados y pues ya lo que nos queda es hacer la cuenta. Entonces, 8.28 menos 4.9 por 0.8464. Entonces nos da 4,13 metros, que esas son las unidades que nos quedan. Y pues ya queda la conclusión. La altura máxima alcanzada por el objeto es 4,13 metros. Esa es la altura máxima de esa hipérbola que describe el balón. Ahora la parte F. Calcular la distancia horizontal que alcanza al caer al piso. Entonces, recuerden que primero, el mismo tiempo bueno, supongamos que acá dibujamos el piso. Cambiemos de color de lápiz. Mire, el balón describe una trayectoria así, una parábola. Entonces, ya calculamos el tiempo en que la pelota demoró en ascender. O sea, eso es más o menos hasta aquí, hasta la mitad de la trayectoria. O sea, aquí hasta la mitad de la trayectoria, cuando alcanzó el tiempo más alto, se demoró 0,92 segundos. Pero resulta que el mismo tiempo que se demoró en ascender es el mismo tiempo que se demora en caer. O sea que si usted hace la cuenta de 0.92 por 2, me da 1,84, porque el mismo tiempo que se demoró en ascender, o sea, si acá es tiempo 0, el tiempo que se demoró en ascender fue 0,92 y ese mismo tiempo se demoró en caer. O sea que aquí cuando cae han transcurrido 1,84 segundos. Entonces, miremos acá cómo lo resuelven. Como el objeto empleó 0,92 segundos en alcanzar la altura máxima, podemos concluir que tardó 1,84 segundos en regresar al nivel desde el cual fue lanzado. Por lo tanto, la distancia horizontal que alcanza al llegar al piso es. Entonces, aquí, como saben que la velocidad es constante, porque es un movimiento uniforme en el movimiento horizontal, usan esta ecuación, saben que la velocidad en X fue 12, o es 12 metros sobre segundos, y el tiempo en total que dura la pelota en el aire es 1,84, por lo que ya expliqué, segundos. Entonces acá se va segundos con segundos y simplemente multiplican 12 por 1,84. Y eso me da 22,08 metros. Eso es lo que avanza en lo horizontal. ¿Listo? O sea, va en ese tiempo, bueno, en ese tiempo que se demoró en arrancar y volver a caer al piso del balón, es lo que ha avanzado en lo horizontal. O sea, es la distancia de todo este pedazo, 22,08 metros. Entonces, acá concluyen. La posición en el punto más alto es 11,04 y 4,13. Esto ya lo habíamos calculado en lo de posición. Lo de posición, creo que en la parte A. Y en el punto en que cayó,
es 22,08, que fue lo que avanzó en X, y 0. ¿Cero por qué? Pues porque ya la altura a la que está la pelota es 0, porque volvió a caer al suelo. Y pues obviamente estas componentes medidas en metros. Ahora dice dibujar la trayectoria y representar el vector velocidad y sus componentes en estos tres casos: en el punto de partida, en el punto más alto y al cabo de 1,2 segundos. Entonces, acá está la representación. En este caso, en el eje X, pues se representa lo que avanzó. Bueno, acá serían los 0,92 segundos en el punto más alto. Entonces, en el punto más alto de la trayectoria. Entonces, en el punto más alto de la trayectoria, según la conclusión anterior, es 11,04 y 4,13. Entonces, aquí va a ser el 11 aproximadamente, ¿no? El 11,04, y aquí en el punto más alto, pues va a ser el 4,13 que habíamos nombrado antes, el 4,13. Y pues si acá es 11,04, pues en el punto en que cayó va a ser el 22,08, porque es el doble de distancia que recorre. Si miramos que la mitad es mientras asciende la pelota y la otra mitad mientras desciende, de tal manera que a la final el balón describe una trayectoria que está en rojo, que es lo que se denomina parábola. ¿Listo? Y pues acá pone el balón, que es el que está aquí, supuestamente es el que está acá, ese balón que está ahí, pues lo pone en la posición de a los 1,2 segundos. Y entonces aquí también vemos por qué la velocidad nos dio negativa, porque en ese momento la velocidad pues apunta hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque el balón ya va en el movimiento de descenso, ya va en el movimiento de caída respecto a lo vertical, ya va bajando. ¿Listo? Entonces, ese era todo el ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. ¿No? De todas maneras, ese ejemplo está explicado en la guía, eh, y de pronto, pues, refuerzo lo de la guía mediante esta explicación, como para que nos quede más claro. ¿Listo? Ahora, acá hay un ejercicio en el que dice, este ejercicio está en la guía también, dice: desde la terraza de una casa se lanza una pelota con una velocidad horizontal de 4 metros sobre segundos. Entonces, supongamos que la terraza es esta, la de esta casa que yo puse acá. Entonces, acá hay un balón. Bueno, claro que acá sí hace falta como un color que se vea más. Entonces, acá está el balón. Y entonces hay alguien que patea ese balón, puede ser que lo patee, y le da una velocidad, pero esa velocidad que le da es horizontal. Aquí le da una velocidad inicial, pero en X, y esa velocidad es de 4 metros sobre segundos. Pero alguien le da esa velocidad horizontal, pero una vez el balón encuentra el vacío, el balón empieza a caer, el balón empieza a caer, de tal manera que así la persona que lo haya pateado únicamente lo haya empujado en lo horizontal, pues el balón, por acción y efecto de la gravedad, pues tiene que empezar a caer y describir una trayectoria, pues en este caso semiparabólica, hasta que llega al suelo. Entonces, y dice,
si cae al suelo 3,8 metros de la base de la casa. O sea, de esta distancia de aquí, aquí, hay 3,8 metros. Esa es la distancia horizontal que ha recorrido. La altura de la casa, bueno, entonces, ¿qué datos nos dan? ¿Qué datos nos dan? Saquemos los datos. Nos dan la velocidad inicial en X, que es 4 metros sobre segundos. La persona no le daban velocidad inicial en Y. No tiene esa intención. Sin embargo, como el balón empieza a caer por efecto de la gravedad, entonces de todas maneras la velocidad inicial en Y es 0 metros sobre segundos. Nos dan la distancia horizontal que recorre el balón. Y nos dicen en la parte A, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en tocar el suelo? Como nos dan la velocidad horizontal, que sería constante, y el desplazamiento horizontal, entonces podemos responder la parte A. Entonces, la parte A, entonces, en lo horizontal, acá es el movimiento de la pelota, es uniforme. Es decir, la velocidad es constante. ¿Están entendiendo esa letra? La velocidad es, ¿sí? Constante. Entonces, como la velocidad es constante, nosotros vamos a saber que el desplazamiento es igual a la velocidad en X, que es constante, por el tiempo. Pero de aquí yo puedo despejar el tiempo. Entonces nos queda fácil despejar el tiempo pasando esta velocidad en X de multiplicar a dividir. Entonces la ecuación que me queda es, ¿cómo me queda? Me queda tiempo igual al desplazamiento horizontal sobre la velocidad en X. Entonces, la velocidad en X, perdón, el desplazamiento X es 3,8 metros sobre la velocidad en X es 4 metros sobre segundos. Porque aquí dijimos que era la velocidad inicial en X, pero como a la final es constante, pues va a ser la inicial y la que permanece durante todo el trayecto de la pelota. Entonces, aquí simplifico metro con metro. Y entonces divido 3,8 dividido 4. Y eso me da 0,95. Entonces aquí 0,95 segundos. Este 0,95 segundos va a ser el tiempo que tarda la pelota en tocar el suelo. Entonces, bueno, ustedes le redactan ahí la respuesta, diciendo que el tiempo que tarda la pelota en tocar el suelo es 0,95 segundos.
Ahora, en la parte B, ¿qué preguntan? La altura. Entonces, la altura del edificio. Entonces, si nosotros vamos a ver la ecuación de altura, escribámosla a ver si la podemos resolver de una vez. Y va a ser la altura, o sea, y va a ser el valor desde acá hasta el piso, la altura de ese edificio. Entonces, en ese caso, es la velocidad inicial en Y por el tiempo. Ese es el tiempo de caída que se calculó en la parte A, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Acá hay una cuestión que como esta velocidad inicial en Y es 0, eso lo sabíamos desde el comienzo, que lo había anotado aquí, entonces esta parte, todo multiplicado por 0 me da 0. En este caso, como la velocidad inicial en Y es 0, 0 por 0,95, que es lo que vale el tiempo, pues me daría 0. O sea, esta parte es 0. O sea que la ecuación me queda reducida a esto, a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí ya nada más tengo que reemplazar acá. 1/2 de la gravedad. En este caso la gravedad es positiva, porque el cuerpo o la pelota lo que hace al transcurso de la trayectoria es caer, ¿cierto? Entonces esa gravedad es positiva, entonces sería 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por lo que nos valió el tiempo de caída, que en este caso es 0,95 y segundos al cuadrado. Entonces, acá, pues lo que yo hago es resolver. Y es igual 1 por 9,8, 9,8 dividido 2, 4,9 metros sobre segundo cuadrado, por, entonces, 0,95 al cuadrado. Eso me da 0,9025. 0,9025 segundos al cuadrado. Entonces se va segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y ahora multiplico 4,9 por 0,9025. Entonces, eso me daría 4,42. Bueno, me daba más decimales, pero no tengo nada más 2. 4,42 metros. Por lo tanto, ahí yo redactaría que la altura a la que está la terraza es 4,42 metros. Y listo, eso sería toda la solución. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Listo. ¿Así les quedó su solución? ¿Más o menos? Más o menos. Bueno, entonces acá en el ejercicio 2 que voy a resolver, dice que hay un helicóptero que lleva medicamentos. Entonces, acá yo tengo ya la figura para ir avanzando. Vuela con una velocidad, pero esta velocidad es horizontal, una velocidad horizontal de 430 kilómetros por hora y una altura de 1200 metros. ¿A qué distancia horizontal antes de llegar al campamento donde debe entregar los medicamentos deberá soltarlos para que caigan
justo en el campamento. ¿Esto por qué lo preguntan? Porque vea, ¿qué? El helicóptero va acá, pero cuando él suelta los medicamentos, digamos, suelta estos lazos que dibujé ahí azules, el medicamento no va a caer derecho, no va a caer directamente hacia abajo. ¿Por qué? Porque como lleva una velocidad, el helicóptero lleva una velocidad, que en este caso es horizontal. Por eso le coloco B sub X. Entonces, eso le va a dar un impulso a los medicamentos, de tal manera que esos medicamentos, al soltarlos, los va a llevar con cierto impulso, de tal manera que a la final, al soltarlos, a la final, la caja con los medicamentos va a terminar cayendo más adelante. O sea que digamos que aquí está el campamento. Acá está el campamento. Entonces, si ahí está el campamento, el helicóptero tiene que, antes de llegar al campamento, soltar los medicamentos, de tal manera que con el impulso que lleva debido a su velocidad, pues con el trayecto en que avance los medicamentos, pues lleguen efectivamente a su destino, porque pueda que más allá haya digamos, algo que impida, digamos, rescatarlos, que haya más allá un río, un precipicio, o digamos si es un avión del ejército, un helicóptero del ejército, que más allá esté la guerrilla y se les pierda el cargamento que piensan descargar. Entonces hay una distancia horizontal que deben tener en cuenta que va a recorrer ese medicamento. Y entonces eso es lo que preguntan: ¿a qué distancia horizontal antes de llegar al campamento donde deben entregar los medicamentos deberán soltarlos para que caiga justo en el campamento, para que lleguen justo acá? Entonces, lo primero que voy a hacer es coger esa velocidad horizontal y, como está en kilómetros por hora, la vamos a pasar a metros sobre segundos, entendiendo que la altura está en metros. Entonces, la velocidad horizontal es de 430 kilómetros por hora. Y eso lo voy a pasar a metros sobre segundos. Entonces, en eso sí ustedes son expertos. Entonces, 1000 metros es a 1 kilómetro. A 1 kilómetro. Entonces, como 1000 metros es a 1 kilómetro, entonces ahí ya eso me sirve para simplificar kilómetro con kilómetro. Y 1 hora es a 3600 segundos. Esto me sirve para simplificar horas con horas. Entonces, 430 por 1000, aquí sería 430 por 1000 dividido 3600. Y eso me da 119,44. Entonces, ese es el resultado ya en metros sobre segundos. 119,44 metros sobre segundos, que fueron las unidades que me quedaron acá y acá. Ya hice la conversión. Entonces, ahora, dicen que la altura a la que vuela el avión, pero ahí sería o se interpretaría más bien la altura a la que está la caja, o sea, la distancia desde aquí hasta el suelo va a ser Y. La altura a la que está la caja con respecto al suelo es 1200 metros.
Bueno, pero en cuanto a Y, la velocidad inicial en Y va a ser cero. O sea, esa velocidad inicial en Y es cero. ¿Por qué? Pues porque lo que hace el helicóptero es soltar la caja. Él no le da una velocidad inicial, él no la empuja, simplemente la suelta. O sea, esa velocidad inicial en Y de la caja es cero. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver de aquí que yo puedo calcular el tiempo que tarda la caja en caer. Si yo tengo en cuenta la ecuación de la altura, que es Y igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, si ustedes hacen análisis de esto, esta velocidad inicial en Y es cero y todo multiplicado por cero me da cero. Entonces, no sé cuánto valga t, pero lo que valga t por cero me va a dar cero. Entonces, por lo que esta velocidad inicial en Y es cero. Entonces, esta parte es cero, porque todo multiplicado por cero me da cero. Entonces, velocidad inicial en Y es cero, cero por lo que valga t es cero. Entonces, la ecuación se me reduce a esto, que Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, este 2 está dividiendo, ese 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me queda 2y y 1 por g es el mismo g por el tiempo al cuadrado. Ese g estaría multiplicando, pasa a dividir, entonces queda que 2y sobre g es igual a t cuadrado. Bueno, entonces acá, como todavía no he terminado de despejar t, pues voy a sacar raíz cuadrada para que finalmente me quede el t solo. Este procedimiento ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, saco raíz a ambos lados. La raíz cuadrada de t cuadrado, entonces tracemos una línea acá. La raíz cuadrada de t cuadrado, ¿cuánto es? Es t, ¿cierto? Porque t por t es t cuadrado. Y todo eso va a ser igual a la raíz de 2y sobre g. 2y sobre g. Y acá pues voy a reemplazar. Abro la raíz 2 por lo que valga y. Pero y vale 1200 metros. Sobre la gravedad, que yo sé que es una constante universal, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y es positiva porque la caja va en movimiento de descenso. Entonces, si ustedes van a calcular t, entonces acá abren raíz, abren paréntesis y multiplican 2 por 1200 dividido 9,8 y cierran paréntesis. Entonces eso me da 15,64. 15,64. Aquí metros se fueron con metros y la raíz cuadrada de segundo cuadrado es segundo. Entonces, acá algunos me habían preguntado vía WhatsApp cómo sacaba este resultado. Entonces, repito, abre raíz, abre paréntesis, 2 por 1200 dividido en 9,8, cierra paréntesis, igual. Y ahí les sale el 15,64 que ustedes necesitaban. Entonces, este va a ser, ¿qué? Este va a ser el tiempo de caída de la caja. Tiempo de caída de la caja. Ahora, con ese tiempo de caída de la caja, y como hay una velocidad horizontal que es constante, o sea, esta velocidad en este caso hacia la izquierda, es constante del helicóptero, entonces impulsa la caja también hacia la izquierda, de tal manera que en ese tiempo mientras cae,
hay un avance de la caja, un avance que vamos a denominar X. Entonces, yo sé que ese movimiento horizontal es un movimiento uniforme. Entonces, escribamos acá como el movimiento horizontal, acá es son, horizontal, es uniforme. Entonces, si es uniforme, esa velocidad horizontal va a ser constante. Entonces, yo tengo la ecuación de que ese desplazamiento horizontal va a ser esa velocidad en X, que es constante por el tiempo. Mientras cayó la caja, avanzó en lo horizontal. Es ese tiempo de caída. Entonces, aquí la velocidad en X va a ser esta, 119,44 metros sobre segundos por el tiempo de caída, que es 15,64 segundos. Se va segundos con segundos y entonces ese 119,44 por 15,64 me da 1868,04 metros. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la conclusión? Que el helicóptero tiene que lanzar, o tiene que soltar más bien, el helicóptero tiene que soltar la caja 1868,04 metros antes la caja, antes de llegar ¿al qué? Acá, al campamento. Entonces tiene que soltar la caja 1868,04 metros, la caja antes de llegar al campamento. Esa es la conclusión que ustedes deben redactar en la solución de sus trabajos. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Hay preguntas? Profe, de los que ¿Cómo? olvidan, No te escucho bien. ¿cuándo puede enviar la nota de los que enviaron ya el trabajo? Eh, lo que pasa es que yo ahorita tengo como 200 correos, entonces pues no, yo voy avanzando y pues no tengo todavía como fecha, pero sí tengo bastantes trabajos para calificar. Y además como he dado la posibilidad de corregirlos, entonces yo a veces cuando devuelvo, y como hay varios que no tienen la posibilidad de estar en la clase virtual, entonces cuando devuelvo, ahí les hago las correcciones y ellos pues revisan las correcciones y me envían la corrección, entonces por eso me he demorado un poco revisando todo eso. Acá Vale, viene lo del laboratorio virtual. Entonces, ustedes, bueno, yo les voy a compartir este link ahí en los mensajes para que ustedes abran el link que les envío.
Entonces, abran por favor ese link que les envío en el mensaje. ¿Están viendo pantalla? Bueno, entonces acá se está abriendo el link y acá abren en introducción. Entonces, esto era lo que habíamos empezado a trabajar la vez pasada. Entonces les pregunto, ¿están viendo pantalla? Sí, señor. Gracias. Es que si no, así que... Bueno, entonces, vamos a anotar los datos del primer problema. Bueno, yo ahorita les voy copiando y pegando los problemas, pero por ahora voy a anotar el primero. Dice, si se lanza como proyectil una bala de cañón, o sea, el proyectil es una bala de cañón, con una velocidad inicial de 16 metros sobre segundos, a una altura del cañón de 0 metros, y un ángulo de lanzamiento de 35 grados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia horizontal que alcanza el proyectil? Entonces, vamos a hacer una cosa, en este taller número 4, el que me ayude a resolver los problemas 2 y 3, entonces vamos a subirle en ese taller número 4 0,5 en la nota de lo que se saque. Entonces, aquí yo tengo como proyectil una bala de cañón. Entonces, ustedes ven aquí en la parte superior derecha que el proyectil que hay es una calabaza, pero yo no quiero eso. Yo quiero como proyectil una bala de cañón. Ahora, la velocidad inicial que me dicen que debe tener ese proyectil es de 16. Ahí lo organicé en 16 metros sobre segundos. Dicen que la altura es de 0. Entonces, como es de 0, entonces el cañón me queda ya un poco hundido porque es desde la base del cañón que se va a empezar a medir. O sea, desde donde sale el proyectil que me va a empezar a medir la altura. Y dice que tiene un ángulo de lanzamiento de ese proyectil de 35. Entonces, ahí cuadre 35 grados. Ahora la pregunta es, ¿qué distancia horizontal recorre el cañón? Entonces, miremos a ver. Vamos a lanzar el proyectil. Entonces, como no me cayó en el blanco, pues vamos a correr el blanco para ver que igual desde que le den el blanco en algún lugar, pues esa puede ser la distancia. Entonces, en este caso, como la pregunta es ¿cuánto es el lanzamiento horizontal? ¿Cuánto es el lanzamiento horizontal? O perdón, ¿cuál es el recorrido horizontal que hace ese proyectil? La respuesta es que es 24,5 metros, ¿cierto? Esa es la trayectoria horizontal del proyectil. Entonces, ¿entendieron lo que hay que hacer? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿ya abrieron este link que les envié? Bueno, unos dicen que sí. Bueno, entonces, les voy a copiar el segundo problema. Entonces, ahí les copié el segundo problema. Sin embargo, lo vamos a leer acá. Si se lanza un proyectil,
si se lanza como proyectil un balón de fútbol, o sea, tenemos un balón de fútbol como proyectil, con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundos y una altura de 2 metros del cañón, y alcanza una distancia horizontal de 24,7 metros. ¿Cuál es el ángulo de lanzamiento del proyectil? Entonces, ¿cuál es el ángulo de lanzamiento del proyectil? Entonces, voy a esperar las dos primeras respuestas. Voy a esperar las dos primeras respuestas. Entonces, háganlo. Háganlo y el que tenga la respuesta me dice el nombre y la respuesta que le dio. Profe, me dio 40. 40. ¿Cuál es su nombre? Romero González, Juan Carlos. Romero. Romero González. Y acá César Quintero dice que le dio 45 grados. Entonces vamos a comprobar esas respuestas. Ya se tienen dos respuestas. Entonces, vuelvo a compartirles pantalla. Están viendo pantalla, ¿cierto? Contésteme, por favor. Sí, señor. Listo, entonces, se tiene como proyectil un balón de fútbol. Entonces yo acá voy a seleccionar en la esquina superior derecha un balón de fútbol. Dice que la velocidad inicial es 15. La altura, 2 metros. La altura de la que se lanza el proyectil. Entonces, dice que el desplazamiento horizontal es de 24,7. Entonces, miremos con este ángulo a ver hasta dónde llega. Aquí pues no, nos da 24,5. No, si lo acomodamos bien nos da 24,2. O sea que para que nos llegue un poquito más lejos, pongámosle 40 grados. Para ver si nos da el 24,7 que nos dan de... 24,7 que nos dan de ¿qué? De desplazamiento horizontal. Ahí nos da el 24,7. O sea, la respuesta de Romero González estaría bien. Romero González. Ahora, miremos la otra respuesta de César Quintero. 45. También nos sirve esa respuesta, porque cae exactamente en el mismo blanco. O pues por lo menos está ahí dentro del blanco. Listo.
Los otros, ¿por qué no pudieron hacerlo? Entonces, de una vez a ellos dos les voy a anotar pues el más 0,5 en el taller 4 o en el trabajo 4. Romero González, ¿de qué décimo es? 1. Entonces, Romero González. Ah, pero ahí le anoto el más 0,5, pero de todas maneras no ha enviado el trabajo, ¿cierto? No, todavía no. Listo. Y de César Quintero, de 10,2. Listo, le anoto el más 0,5, pero tampoco ha enviado el trabajo todavía. Bueno, ahora miremos el otro punto. Borremos acá y miremos el otro punto. Dice, se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 16 metros sobre segundo, una altura de 3 metros del cañón, un ángulo de 45 grados y alcanza una distancia horizontal de 28,9 metros. ¿Cuál es el tipo de proyectil utilizado en el lanzamiento? Entonces, se los copio y se los comparto ahí en el chat. Entonces, espero las dos primeras respuestas. Profe, una bala de cañón normal. Bueno, entonces bala de cañón. Listo. ¿Algo otro? ¿Respuesta?
Y acá Andrés César dice, bueno, Andrés César es César Quintero. Andrés César 912. ¿Sí? Ah, bueno, entonces César, ya, César Quintero, ya tenemos dos respuestas. César Quintero dice balón de fútbol. Y la niña que dijo bala de cañón, ¿quién es? Alejandra Pardo. Bueno, entonces Alejandra Pardo. Listo, entonces vamos a mirar. Vamos a verificar entonces. Profe, Señora. le envié mi captura de pantalla al chat. Ah, tú enviaste la captura de pantalla. Bueno, entonces miremos la captura de pantalla al chat. Bueno, aunque no ha llegado. Bueno, ¿están viendo pantalla? Sí, señor. Listo, entonces, miremos la respuesta de Alejandra. A ver, dice, la velocidad inicial 16, ahí coloqué 16. La altura a la que está el cañón son 3 metros, ahí están los 3 metros. El ángulo de lanzamiento 45, ahí están los 45. Entonces, la distancia horizontal tienen que ser 28,9. 28,9. Alejandra Pardo dice bala de cañón. Bala de cañón. Entonces miremos si le pega al blanco. Listo. Entonces ahí está bien. Ahora miremos que balón de fútbol. Balón de fútbol. Listo, le pega al blanco. Entonces, acá este era el problema más sencillo porque prácticamente con cualquier tipo de proyectil le daba al blanco. Entonces, tal vez cambiaría si le ponemos, digamos, resistencia del aire. Pero acá sin resistencia del aire, eh, todos los proyectiles le pegan a ese blanco a 28,9 metros. Entonces, pues, esas dos personas, pues ahorita les anoto los 0,5 adicionales a lo que se saque en el trabajo 4. ¿Listo? Entonces, pues, por hoy no sería más. Entonces, el que está diciendo que chao, pues, que me deje el nombre para poder, ¿qué? Poder